Bien, estamos de vuelta con ustedes este viernes 8 de abril conversando sobre temas de actualidad. Qué cambiante la dinámica política en Venezuela. Diálogo, primarias, acercamiento entre los partidos políticos, candidaturas únicas son parte de lo que hoy está en el discurso de quienes analizan la política y de quienes hacen parte de ella. Y precisamente vamos a hablar con quienes hacen parte de la política hoy en nuestro país. José Brito está con nosotros en estudio, él es diputado de la Asamblea Nacional del Partido Primero Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Feliz y bendecido día. Plena puerta del fin de semana largo. Fin de semana largo, entramos también en la Semana Mayor. Así es. Pero continúa la discusión de candidaturas presidenciales, qué va a pasar en 2024, quiénes se están reuniendo también, participando en este proceso de diálogo. Hace unos días veíamos a la Alianza Democrática en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. ¿Y cómo está viendo Primero Venezuela todo este escenario? Primarias, candidaturas únicas, ¿y cómo se prepara para 2024? Mira, sin lugar a dudas uno tiene que entender algo, y yo lo he entendido porque yo acabo de cumplir 50 años. Cuando uno llega a esta edad, ¿no?, que no es ningún viejo, pero tampoco un muchacho, está en esa edad contemporánea, algún aprendizaje tiene que sacar. Y entre los aprendizajes que he obtenido es que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos. Los temas que uno cree que el que está en el activismo cotidiano de la política cree que son los problemas de la gente, no lo son, compadre. Entonces, cuando yo te escuchaba la introducción, que tú decías que si primaria, que si eso no le interesa, a la gente lo que le interesa, pregúntale aquí a toda la cantidad de camarógrafos, luminitos, todo el personal de aquí, los que consiguen los pasillos, y le pregunta si Pedro, Luis o cuál es el método de las primarias. Eso no es lo que les interesa. Les interesa, por ejemplo, que los CDI, que hoy están cerrados, que no hay tomógrafos, que no hay mamógrafos, que no hay donde hacer unas placas de rayos X, bueno, que eso es imposible de obtenerlo, y si le mandan un examen no encuentran cómo hacerlo. Pregúntale si los $30 anclados al petro ahora les alcanza para, que es el sueldo mínimo, les alcanza porque se los consumió la inflación. Pregúntale si sus esposas, que son amas de casa, que la mujer que más trabaja, pero que menos valorada es, como es el ama de casa, una vez que cumple sus 50, 55 años, bueno, todo el mundo tiene pensión menos ella. Entonces el gobierno lo que te responde, no, pero por ahí está amor mayor. Amor mayor cuando eres militante y amor menor o amor de la nada cuando no eres militante. Entonces nosotros creemos una ley para la ley de pensiones universales no contributivas, pensiones para las amas de casa, pensiones para el chofer de plaza, para el señor que jardinero jamás cotizó, pero que al tener su edad ahí tiene que tener sus pensiones. Entonces, definitivamente esos son los problemas que interesan. Y cuando nos han convocado a un conversatorio, no es un diálogo, por cierto, fuimos a Miraflores, conversamos con el presidente, solo hubo un paneo de cámaras, pero fue una conversación privada como la hubo también con sectores de la sociedad civil. Bueno, nosotros en lo particular yo le decía al presidente allí, presidente, es que el diálogo tiene que ser un diálogo atractivo para la gente. Y un diálogo atractivo y no aburrido, que provoque. ¿De qué vale la pena transmitir un diálogo cuando la gente dice apaga eso? Ahí lo que están es un poco de político hablando entre ellos, diciéndose de todo, agrediéndose. Esa no es la Venezuela que yo quiero. Y esa no es la Venezuela que está en la calle, Carlos. Esa no es la Venezuela que está resurgiendo como el ave fénix. Esa no es la Venezuela que está en los conciertos. Fíjate, el que no lo quiera ver, fíjate, desde hace mucho tiempo, cualquier joven emprendedor como tú, que colocaba un negocio, entonces venía algún amargado en Miami allá, entonces le decía, Carlos Peñalosa es un enchufado. ¿Qué enchufado va a ser Carlos Peñalosa? Si Carlos Peñalosa lo que anda es vendiendo café, aquí está un café, ¿no? Yo no sé si esto es tuyo, pero los dueños de esta... Es una alianza, es una marca que nos está apoyando. Pero pero para ellos, los dueños de esta marca son unos enchufados, ¿no? No vale, son gente que está creyendo en Venezuela, jóvenes, mujeres, adultos, de verdad gente que se fue y que se quiere venir para Venezuela. Entonces se trata, Carlos, de que entendamos que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos y a la fauna política y a su periferia. Los problemas de la gente esperan por solución y yo creo que hay que ponerle acento definitivamente a eso. Yo hago un programa todos los días, estando aún en Caracas, lo hago para Anzoátegui por radio, de 12 a 1, por ahora esa tecnología que hay, que pareciera que estás en el estudio, ¿no? Y yo me comunico todos los días con mi estado. Hoy me hablaban, por cierto, antes de venir, ahora viniendo a tu programa, yo lo hago temprano, lo hice. A las 12 al mediodía. Me hablaban, claro, de 12 a 1 al mediodía con José Brito, valga la cuña, ¿no? A través del circuito órbita. Entonces resulta que me decían los CDI,
no tienen tomógrafo, están totalmente cerrados, el tema de las pensiones para las amas de casa, el tema, por cierto, de recobrar, el tema no es el salario, el tema es recobrar el poder adquisitivo. Pero ahí tenía razón, en ese conversatorio que tuvimos con el presidente de la República, él decía, ok, yo reconozco, Brito, que el salario es insuficiente, el de los $30. Pero ¿de dónde sacamos la plata para pagar el salario? Tiene razón. Entonces dice, en la medida que un sector esté llamando a más y más sanciones y a más trabas, eso no contribuye en modo alguno para que podamos pagar de verdad o recuperar el poder adquisitivo. O sea, yo no creo que en función de eso... Esa solución es de los políticos. Pero yo lo que creo es que lamentablemente hay sectores que creen que entonces poniéndosela difícil a Maduro, creen que se la están poniendo difícil a Maduro cuando se la están poniendo difíciles al pueblo. Yo creo que para los sectores que queremos un cambio político en Venezuela y que se le hemos dicho allí, mire, nosotros queremos, usted está sentado allí, yo estoy sentado aquí, pero yo de verdad estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para yo mañana estar sentado allá y usted esté sentado aquí. Pero con el debido respeto, con respeto. Usted mañana será oposición, señor presidente. Y yo lo voy a tratar, o lo vamos a tratar con respeto. Pues yo no creo en la persecución, en las cacerías de brujas, en confundir las diferencias con odio y la necesidad de justicia, que no se equivoque eso, con venganza. Y cuando tú ves que algunos entonces lo que ofrecen es venganza, bueno, lo que ponen es el tema cambio, el tema del cambio político en Venezuela mucho más distante, Carlos. Hay que pisar tierra. Lamentablemente hay una clase política en el mundo opositor, porque yo no tengo opositómetros en la mano, ni creo además en el sectarismo, ni tampoco en la segregación. Creo que son dirigentes políticos que se oponen al gobierno, pero que definitivamente no lo han hecho bien. Y las posiciones que otros las tienen son posiciones trasnochadas, que en 20 años lo que han hecho es atornillar al gobierno. O sea, tú me dirías, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, son personas que se oponen a este gobierno. Yo no voy a cuestionar su condición de opositores, pero sí lo que creo es que por un tema de racionalidad política deberían irse, como hizo Caldera en una oportunidad, que en paz descanse, irse a la reserva. Irse a la reserva. Yo no digo que se vayan de la política, porque nadie cede los espacios, pero váyanse a la reserva y permitan que nuevos actores, bueno, puedan, no se trata de colocar muchachos por viejos o viejos por muchachos. No es un tema no es un tema de edad, es un tema de poner sobre la mesa una nueva forma de hacer política y sobre todo colocando acento en los problemas de la gente. Porque cuando tú te vas a esa Venezuela profunda, esa Venezuela que padece, esa Venezuela no es precisamente la que pulula en las redes sociales. La Venezuela que pulula en las redes sociales probablemente un sector con intereses de parte, los laboratorios, los bots, los robots, pero también personas que replican un mensaje o que tienen esa posición. Eso no es la mayoría del país, pero hay una gran mayoría que no está allí. Ahora, ¿quién le habla a esa Venezuela? Ese es un espacio que se ha dejado y que este gobierno, de manera muy astuta, sí le habla. Entonces, le habla aun cuando la gente tiene profundamente malestar con la situación que está ocurriendo. Claro, hay un rechazo además. Tú ves, el gobierno es franca minoría, pero yo te puedo decir lo siguiente, mira, el expresidente Chávez, Carlos, gozó de liderazgo, gozó de carisma, gozó de buenos precios del petróleo, gozó del respaldo de otras naciones, gozó de que América Latina dio un viraje hacia la izquierda, de todo eso, y murió además en el elixir de la popularidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Maduro? El presidente Maduro no es lo carismático que fue Chávez, no tiene el carisma que tuvo Chávez, con precios del petróleo cayendo, con sectores pidiendo sanciones, es decir, la izquierda siendo desplazada de América Latina. O sea, cuando vienes a ver una franca minoría, ¿no? Una franca minoría. O sea, pero una franca minoría que contó, para fortuna de los que hoy son gobierno, para fortuna de ellos, con muchos desaciertos y cometidos por una clase política que lamentablemente, hermano, yo los calificaría como aquella política borbónica. ¿Te acuerdas que los borbones que ni aprenden ni olvidan? Que no aprenden de los errores u horrores, porque uno de los errores u horrores cometidos tiene que aprender. Y vive en una constante siembra de odios y cosecha de tempestades. O sea, él gozó de eso y ha venido gozando de eso. Ahora, una nueva clase política que cree en la reinstitucionalización, en la repolitización, que cree además
en la vía electoral, democrática, pacífica, constitucional, que cree en la recuperación económica, que cree en la recuperación del poder adquisitivo, que cree en poner acento en los problemas de la gente, bueno, le está hablando en un idioma que lo está entendiendo la gran mayoría de la población venezolana. De eso se trata. Y disculpen que ponga un ejemplo, porque no se ve bien, es como medio petulante hablar de mí, pero pongo este ejemplo. Si alguien en este país ha sido adjetivado, descalificado, con cualquier cantidad de epítetos, he sido yo. Bueno, y yo me fui a Anzoátegui, Carlos, y ¿cómo se explica que yo hoy no soy gobernador del estado de Anzoátegui? Porque sectores de esa política que he descrito, bueno, de manera mezquina, no reconocieron que José Brito era el que tenía la primera opción para ser gobernador de Anzoátegui. O sea, había que oponerse a eso. O sea, ¿cómo se explica que ellos tanto que adjetivaron y descalificaron y hubo un pueblo que nos abrió su corazón, que nos abrió sus puertas, que nos abrió la posibilidad de ir por esas calles de Dios allá en el estado de Anzoátegui? Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay una gran mayoría de Venezuela que no está precisamente no está permeada ni por el odio, ni por las adjetivaciones, descalificaciones. Lo que está es a la expectativa de que puedan comenzar a encontrarse soluciones a los problemas de la gente. Hay un contexto bien interesante que lo conversamos al regreso de la pausa. En ese mismo sentido, hay una clase política que hoy llama a la unidad de los liderazgos en el país y no es excluyente. Hay sectores, caso de la Alianza del Lápiz, llama una consulta popular. Caso Fuerza Vecinal, que ayer estuvo con nosotros acá el alcalde del municipio de Latillo y lo planteaba, una primaria amplia, sin exclusiones más allá de lo que establece la Constitución para ser presidente, habla de una visión interesante porque la Alianza Democrática y otros actores políticos que han seguido un camino de la negociación del diálogo han sido adjetivados de alacranes, han sido señalados de distintos factores y hoy pareciera que el panorama abre a una posibilidad de que puedan participar, de que puedan tener otra vez un acercamiento dentro del espectro de lo que llaman la oposición en Venezuela. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional.